Hoy día vamos a ver una patología que no es frecuente, pero que se presenta en algunas oportunidades en nuestro medio y que es necesario que ustedes la conozcan por si hubiera algún motivo, se presentara y ustedes tuvieran que hacer el diagnóstico precoz para derivar al paciente y ver cuál sería la atención que debían prestarle a este pacientito, ¿no? Entonces, se trata de la luxación congénita de la rodilla. Como vean ustedes, acá tienen la rodilla que se encontraría en esta parte que está, donde están los pliegues, y esta es la parte del hueco popliteo, en la parte posterior. Entonces la rodilla se luxa hacia atrás, de tal forma que va a formar pues una neorodilla en el hueco popliteo. Y esta es una patología, como les digo, que no es frecuente, pero que sí se presenta en nuestro medio. Esta es una deformidad congénita que se caracteriza porque hay un desplazamiento, como ven ustedes, anterior de la rodilla, ¿no? En relación con el fémur. O sea que el ángulo que se presenta a nivel de la rodilla a través de los segmentos epifisiarios proximal de la tibia y distal del fémur se invierten, ¿no? Y van a formar este ángulo que va hacia el hueco popliteo. Entonces, como les digo, no es frecuente esta patología, pero sí, pues hay cierta incidencia en nuestro medio y que debe de, ¿cómo se llama?, permitir que ustedes conozcan esta patología para ver la posibilidad de hacer una transferencia e incluso ya colocarlo en ciertas posesiones y sobre todo informar a los padres, porque los padres son los primeros que van a pedir información, qué es lo que tiene su niño y tiene usted que explicar a los padres el motivo de esta presentación, las características y las consecuencias que pueden tener en caso de que no se les haga un tratamiento adecuado. Por eso es que como digo, esta patología no es frecuente, pero tenemos que presentarles a ustedes para que puedan ustedes también explicar a los familiares y que conozcan cuáles son las metodologías que van a utilizar. Ven ustedes, su epidemiología pues es bajísima, de 1 en 100,000 casos. En nuestro medio debe ser algo parecido también, no hay un estudio estadístico. Sería conveniente que ustedes hagan estudios estadísticos para sus tesis, aunque les digo pues que la traumatología no es muy llamativa para una tesis, pero sí para un estudio estadístico que puedan ustedes presentarlo en una tesis de grado. Entonces sería bueno que ustedes vean, ¿no? Entonces, pero sí es muchísimo menos frecuente que la displasia congénita cadera. La displasia congénita cadera o el desarrollo displásico de la cadera, pues es mucho más frecuente que esta luxación congénita de la rodilla. Y generalmente es al contrario de lo que se presenta en la displasia del desarrollo de la cadera, porque es más frecuente en mujeres que en varones. Ustedes se acuerdan que la displasia del desarrollo de la cadera es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Y generalmente afecta a ambas rodillas. Lo que sí también es igual entre la displasia la displasia del desarrollo de la cadera y la luxación congénita de la rodilla. En la mayoría de veces, ambas se presentan en ambos lados, ¿no? Entonces, pero generalmente entre la frecuencia es más frecuente el lado derecho que el izquierdo. Y es más frecuente pues de que sea bilateral en 1/3 de casos de estos pacientes, ¿no? Entonces, estos estudios estadísticos no son de nuestro medio, pero hay que hacerlos. Yo les sugeriría que ustedes los hagan porque en el tiempo que yo he estado trabajando había muy pocos casos y de repente han podido aumentar ahora. Y este tipo de patología, pues antes no la veía solamente yo, sino la veíamos 4 traumatólogos, los pediatras la veían y eran los que hacían pues las transferencias. Entonces, sería interesante de que ustedes hagan un estudio estadístico de esta patología.
¿Cuál es la causa? Vean ustedes acá, esta imagen nos hace pensar que es una teoría, pues, que es una teoría, ¿no? Está respecto a la causa de la luxación congénita. No hay algo que diga esto es, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la displasia del desarrollo de la cadera, sabemos pues, que el cóndilo es más pequeño, que hay una formación displásica entre lo que es la cabeza y el cóndilo, y que esto puede ir empeorando a la medida que va pasando, es más frecuente pues en los varones que en las mujeres, y con los antecedentes familiares también. Entonces, pero se desconoce en realidad cuál es la etiología o cuál es el motivo por el cual se produce la luxación congénita de la rodilla. Sin embargo, hay algunas teorías, ¿no? Hay algunas teorías que indican cuál es la causa de esta luxación. Algunos indican que los traumatismos perinatales, o sea, los traumatismos en el movimiento del parto, cuando son pacientitos sobre todo podálicos y les hacen una tracción o una extracción manual de los piececitos, es posible que en ese momento pues se produzca una excesiva extensión de las rodillas, y esta excesiva extensión de las rodillas sea la que produzca esta luxación. En la misma posición intraútero, ¿no? Que generalmente esto se presenta en niños que se encuentran en posición podálica, y sobre todo en aquellos niños en que se ha visto que se encuentran los piecitos debajo de del mentón. Entonces, lógicamente, pues hay una hipoplasia y una atenuación y una alteración de los ligamentos cruzados, ¿no? Porque los ligamentos cruzados, ustedes saben que son los que en cierta forma limitan que tanto el desplazamiento anterior y el desplazamiento posterior de las rodillas se produzcan. Son los frenos prácticamente de los movimientos anteriores y posteriores de la rodilla. Entonces se piensa de que hay una atenuación, o sea que hay un desarrollo no adecuado o un desarrollo mínimo de lo que son los ligamentos cruzados, ¿no? Y sobre todo el cruzado anterior, que es el que va a limitar pues el movimiento hacia la parte posterior del fémur, ¿no? Ahora, la contractura del cuádriceps también se piensa que es la contractura del cuádriceps, ¿no? Que es la que puede originar esto, pues haciendo que se desplacen sobre todo la tibia hacia adelante, ¿no? Por acción, como la contractura del cuádriceps y contractura lógicamente de la rótula y contractura del tendón rotuliano, que hacen que el segmento metafisiario proximal de la rótula se desplace hacia adelante, ¿no? A manera de un arco. Bueno, y la isquemia insuterina, pues, y factores hereditarios que también son importantes. En estos factores hereditarios, cuando hay padres que han tenido esta luxación congénita de la rodilla, pues los hijos tendrán luxación congénita de la rodilla. No en todos, ¿no? Pues la frecuencia es que aproximadamente de un padre que tiene esta luxación, de los hijos pueden tener, pues, 4 hijos, supongamos, y uno de ellos se puede presentar de este mismo problema. La etiología, como decíamos, es desconocida. Se ven los factores relacionados a las partes blandas. Y ven ustedes, como les decía, pues esta es la presentación más frecuente, ¿no? Que se cree que es que origina esta luxación, pero en esta presentación podálica hay un caso en que los niños tienen los pies entrecruzados y se encuentran los pies debajo del mentón. Entonces se piensa que en estos niños, en esta forma, en esta posición intrauterina, es la que pueden presentar con mayor frecuencia este tipo de luxación congénita de la rodilla, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. Ahora que hay digamos, la ecografía, que nos puede hacer una buena imagen de la posición en la que se encuentran los niños a nivel del útero, entonces es más fácil que podamos nosotros hacer un diagnóstico, ¿no? Ya habíamos dicho que la relación también está en las partes blandas, ¿no?
Por ejemplo, cuando hay los ligamentos cruzados anteriores son hipoplásicos, se han visto que son hipoplásicos, que no están bien desarrollados o son muy pequeños e incluso en algunos casos hasta agenesia de los ligamentos cruzados anteriores. Entonces, en el momento en que estos niños pues tienen los pies debajo del mentón, ya hace de que esta presión que se ejerce a nivel de la rodilla de delante hacia atrás hace que incluso los ligamentos cruzados sean ligamentos muy tenues, muy delgados. Entonces, esto origina que además los músculos de la parte posterior de la pierna y sobre todo los músculos que se encuentran en la parte anterior, que es el cuádriceps, va a tener mayor tono que los de la parte posterior. Entonces, al haber tono en esta parte, pues el tendón rotuliano tensará a la rodilla y le dará la forma de un arco y la va a desplazar hacia atrás. Entonces, estas son, digamos, teorías de lo que es la etiología. Y en los pacientitos, pues, que se asocian con otros males congénitos, ¿no? Como luxación congénita de cadera, pie equinovaro, pueden tener macrocefalias, en fin, entonces se pueden, digamos, relacionar estas anomalías congénitas con esta luxación congénita de las rodillas. Miren ustedes las deformaciones asociadas, ¿no? Acá nos encontramos con una luxación congénita una displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo nacen estos niñitos. Miren ustedes la rodillita, ¿no? Cómo está flexionada. Estos son fotografías reales. Entonces, si nosotros tenemos niños en esta posición, es lógico que las articulaciones que se encuentran por encima de la articulación de la rodilla también van a sufrir deformaciones. Como ves, pues, ¿no? Que en el 45% de pacientitos que presentan luxación congénita de la rodilla van a tener una displasia del desarrollo de la cadera. Pueden tener también deformaciones de los piececitos. Y hemos dicho de que cuando hay el pie equinovaro o pie bot, hemos visto que también es consecuencia de una posición intraútero podálica de los fetos. Entonces pueden tener ustedes, miren acá, deformaciones. Vean ustedes, este es el piececito. Acá tenemos un pie equinovaro, ¿no? Entonces está relacionado a esto también una luxación congénita de la rodilla. Bueno, la artrogriposis múltiple, el síndrome de Larsen, el síndrome de hiperlaxitud de Darros, también hace, ¿no?, que los ligamentos pues sean muy laxos y que se puedan producir este tipo de luxaciones de la rodilla. Miren ustedes las deformaciones asociadas, ¿no? Fisuras palatinas, labios leporinos, disrafias espinales, o sea que las disrafias espinales son cuando las aposis espinosas de la columna se encuentran divididas en dos, la hidrocefalia, ¿no? El síndrome de Down, como esta niñita, en fin, la criptorquidia, los angiomas que se presentan, ¿no? O sea, los angiomas son acumulaciones de venas en ciertas áreas del cuerpo que le da un color rojizo o un color incluso hasta violáceo en ciertas partes del cuerpo y también se pueden presentar en estos pacientes. O sea que si se presenta una luxación congénita de la rodilla, ustedes también podrían encontrar cualquiera de estas patologías. O sea, no son deformidades que nos indiquen. Si encontramos una de estas patologías, esto no nos va a indicar de que el niño tiene luxación congénita de rodilla, sino es que el niño que tiene luxación congénita de rodilla puede estar acompañado de cualquiera de estas patologías, que nosotros debemos de descubrirlas o debemos de evaluar bien al niño para ver si no tiene estas patologías, porque si no solamente debemos de atender la luxación congénita de rodillas, sino también las patologías asociadas a este tipo de enfermedad, ¿no? Miren ustedes el examen clínico. En el examen clínico, de momento es sencillo, es el diagnóstico. En el momento en que nace el niño, ya se están dando cuenta ustedes que tienen una luxación congénita de rodilla.
Miren ustedes cómo acá hay una hiperextensión, de tal forma que la rodilla parece la parte cóncava de un arco, ¿no? De tal forma que vean ustedes cómo se va hacia atrás, se van hacia atrás todos los huesitos de la rodilla, tanto el segmento distal del fémur como el segmento proximal de la tibia. Vean ustedes acá también, que esta es una luxación más grave, ¿no? Esta es una luxación menos grave, pero es una luxación congénita de rodilla. Entonces, este diagnóstico es sencillo. Vamos a apreciar pues hiperextensión marcada de la rodilla con contraposición de la postura habitual de la flexión. ¿Esto qué significa? Esta posición es contraria a esta, en la cual se encuentra pues la rodilla normal. Ahora miren ustedes su piecito acá, este es un pie equino varo, o por lo menos un metatarso varo, ¿no? Que está relacionado a esta patología que hemos dicho que se puede encontrar. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con esta patología, pues vamos a tener una gran limitación a la flexión. Cuando nosotros flexionar esta rodillita, no se va a poder flexionar. ¿Por qué? Por la contractura del cuádriceps, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el proceso de tratamiento. Esto no puede hacerse de forma violenta. Este tratamiento, si es una rodilla flexible que nos permita hacer, digamos, flexiones progresivas de la rodilla, las podemos hacer y colocamos férulas, primero poniendo en extensión y después poco a poco haciendo la flexión. Entonces eso es esta parte, digamos, de lo que es la movilización de la rodilla al inicio. Va a ser muy difícil que la rodilla la podamos colocar en su posición normal. No vamos a poder lograr que es vencer esta hiperextensión de la rodilla y colocar en esa posición pues que corresponde a esa posición habitual a la rodilla. En el examen clínico ya no es pues una interrogante, ¿no? Porque vean ustedes acá, como repetimos ya otras imágenes, vean cómo se encuentra el niñito con su rodilla flexionada, ¿no? Que diga hiperextendida, ¿no? Una rodilla hiperextendida que nos permite hacer un diagnóstico ya muy sencillo. Vean ustedes cómo es hiperextendida la rodilla. Este es un arco con cavidad, convexidad posterior y con cavidad anterior, que realmente no debería existir. Vean ustedes acá las dos rodillitas, ¿no? Como en las dos rodillitas está produciéndose la luxación posterior de la cabeza, del extremo distal del fémur. Entonces, esta posición es en la que nacen, y como les digo, la contractura es tan fuerte que es difícil que nosotros podamos poner en extensión incluso esta rodilla, solamente en extensión. Entonces, tendremos que ir haciendo pues un tratamiento ortopédico poco a poco para que con cambios de férulas, con cambios de yesos, podamos hacer la extensión y además corregir estas deformaciones. Acá tenemos un pie equinovaro, ¿no? O por lo menos un metatarso varo. En el otro piecito, bueno, no los vemos, pero también debe haber esta enfermedad, que es la que más frecuentemente se encuentra. Y no hay que dejar de examinar la caderita, ¿no? Es importante examinar la cadera para poder determinar si no tenemos consecuentemente una displasia del desarrollo de la cadera, que se presentan con frecuencia en este tipo de enfermedad, de patología congénita. Acá tenemos, miren ustedes, cómo en una imagen radiográfica vemos cómo el segmento distal del fémur está desplazado hacia atrás. Este es en mayor grado que este, ¿no? Vean ustedes acá cómo se desplaza completamente, acá ya hay un desplazamiento mayor. Entonces, esta es la característica que se encuentra en un examen radiológico en estos niños, ¿no? Después un desplazamiento parcial o subluxación o luxación completa del extremo distal de la cabeza del fémur, perdón, de la metáfisis distal del fémur sobre la metáfisis proximal de la tibia, ¿no? Entonces, generalmente esto lo encontramos pues en una radiografía lateral, ¿no? Puede haber luxaciones, subluxaciones, rotaciones también.
Puede haber hipoplasias también de los medios, de los centros de osificación. Porque no se olviden ustedes que cuando nosotros tenemos una buena posesión, cuando hay una buena relación de un segmento óseo donde se encuentra un núcleo de crecimiento con el segmento contralateral, va a haber un buen desarrollo de los núcleos de crecimiento. Y como en este caso no hay una buena relación, entonces los núcleos de crecimiento no se van a desarrollar, tanto del fémur como de la tibia. Entonces, en una radiografía no los vamos a poder observar. Además que en un examen radiográfico, pues el examen radiográfico tendrá que ser lo más, digamos, precoz posible para que nosotros podamos determinar qué tipo de luxación se está produciendo, qué grado es. Y además, vean ustedes, acá se han tomado radiografías de la cadera, y vean ustedes esta imagen del cótilo. Es una imagen que es compatible con un cótilo normal, ¿no? Pero vean ustedes acá hay una gran diferencia. Acá no tenemos el cótilo, acá tenemos el cótilo formado, y en cambio acá el cótilo no está formado. Es plano, la misma cabecita del fémur, no se ve bien. Entonces no debemos olvidarnos de que si se presenta un paciente con este tipo de patología, hay que buscar otras patologías que están relacionadas pues con el displasia del desarrollo de la cadera. Esta es una clasificación de Curtis y Fisher, que es una clasificación para ver el grado de severidad, ¿no?, de la luxación. Nosotros trabajamos los ejes del fémur y el eje de la tibia. Ven ustedes acá cómo se forma un ángulo anterior. Pero la relación de la cabeza, de la metáfisis distal del fémur con la metáfisis proximal de la tibia todavía se relacionan. Y vemos acá pues que hay una buena, digamos, imagen de lo que sería la metáfisis distal y la metáfisis proximal de la tibia. Entonces, hay una hiperextensión, es cierto, hay una hiperextensión de la rodilla, hay una ligera subluxación, ¿no? Una ligera subluxación o una mínima subluxación de la tibia sobre el fémur, ¿no? Entonces, ¿y cuántos grados tendremos acá de hiperextensión? La hiperextensión se saca cuando nosotros prolongamos esta línea, la prolongamos. Entonces acá tendríamos pues unos 15 grados, ¿no?, a 20 grados de hiperextensión. No está relacionado a esto, a este ángulo, ¿no? No está relacionado a este ángulo, está relacionado a este ángulo. Entonces vean ustedes como ya nosotros conociendo cómo debemos trazar los ejes tanto de la diáfisis como el femoral como la diáfisis tibial, podemos ver estos ángulos cuánto tienen de hiperextensión. Y pueden, pues este tipo de patología sí puede manipularse pasivamente a 45 o 90 grados de flexión. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta hiperextensión la podemos llevar nosotros a una flexión de 90 grados, de 45 grados, ¿no?, con manipulaciones, o la podemos llevar a una flexión de 90 grados, con un tratamiento ortopédico. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a haber una laxitud y no una gran contracción de este tendón, que es el tendón del cuádriceps. Entonces, es posible que en la clasificación de Fisher, la de grado 1, nos pueda llevar pues a una flexión de 45 grados hasta una flexión incluso de 90 grados. Pero nunca se debe de hacer una una hiperflexión. No se debe llevar directamente de este ángulo de 15 grados, llevar pues a una flexión de 45 grados. Lo que hay que hacer es, en forma muy suave, hacer movimientos de flexión y extensión de esta rodilla, y después ponerle una firulita posterior para mantenerlo en flexión, en la flexión máxima que se pueda poner. Y si no se lo puede poner en una flexión máxima, pues habrá que ponerlo aunque sea en extensión, pero tratar de vencer esta angulación anterior.
Eso es lo importante en este tipo de patología, y sí, por eso la clasificación de Fisher y Curtis es la que nos permite ver la posibilidad del tratamiento, ¿no?, ortopédico. Ven ustedes acá cómo ya los ejes han variado. Ya los ejes no se cruzan en la porción central, sino vemos que hay una mayor subluxación o mayor luxación de la tibia sobre el fémur. Este es un grado 2 de Curtis y Fisher, ¿no? Este grado 2 pues ya es una subluxación congénita. Miren ustedes, la epífisis tibial se ha desplazado hacia adelante. Y los cóndilos femorales pues se han ido hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, esto ya es un grado 2, que realmente no debía que no nos va a permitir hacer una manipulación mejor. Entonces vean ustedes que ya no hay ese contacto que veíamos en la anterior imagen. Vean ustedes, acá hay un contacto. Y el desarrollo, lógicamente, de las metáfisis va a ser mucho menor en el grado 2. De tal forma que, si ustedes comparan estos esquemas, vamos a ver que esta metáfisis tibial tiene un mayor tamaño que la que vemos en la metáfisis tibial del grado 2. ¿Por qué? Porque no hay un buen contacto articular. Entonces, de esta hiperextensión, pues ya se tiene mayor ángulo, ¿no? Ya no será de 15 grados. Si trazamos una línea acá, pues vamos a ver que acá ya tiene un ángulo de 45 grados, 25, 45 grados. Entonces, en este grado de la clasificación de Curtis, que es el grado 2, nosotros podremos llevar primero a la extensión de la rodilla. Vamos a poner que esta es la rodilla, a la extensión de la rodilla, y podemos hacer una ligera flexión hasta llegar pues pasivamente a los 30 grados o 15 grados. No como hemos visto en la de Fisher y Curtis 1, de que podemos llegar, miren ustedes acá, a una flexión de 45, incluso hasta 90 grados. En la de tipo 2 es mucho más limitado, ¿no? Podemos llegar incluso a la extensión nada más y de repente a una flexión de 10 grados, pero nunca se debe de hacer una hiperextensión o una flexión de la rodilla en forma demasiado violenta. Tiene que ser muy suave, movimientos muy suaves. Porque no se olviden que si nosotros hacemos una extensión violenta, una flexión violenta de la rodilla, vamos a hacer que sufran quienes, las metáfisis del fémur, la metáfisis distal del fémur, la metáfisis proximal de la tibia. Y miren ustedes, la de tipo 3, pues ya está completamente desplazada, luxada la metáfisis distal de la tibia en relación a la del fémur, ¿no? Una completa luxación. Esta es una luxación ya congénita completa. Está completamente desplazada la epífisis de la tibia en relación a la epífisis del fémur. Entonces, pues, lógicamente ya no hay un contacto articular de los cóndilos femorales con los platillos tibiales. Se ha perdido completamente ese contacto. Entonces, esta es una hiperextensión severa, ¿no? Estamos hablando, miren ustedes, no se desubiquen. La rodilla normalmente tiene esta flexión. Acá está la rótula, ¿no es cierto? La rodilla tiene una hiperextensión en el grado 1. En el grado 2 tendrá una hiperextensión mayor. Y en el grado 3, pues la extensión será mucho mayor. Entonces, a esto le llamamos que es una hiperextensión, ¿no? Y de tal forma que tiene una hiperextensión severa la rodilla en el grado 3 y será pues mucho más difícil de resolver el problema. Entonces, como les decía yo ya en las anteriores diapositivas, pues, el tratamiento depende de la severidad de la deformación.
Se dice de que toda patología congénita de esta naturaleza se debe tratar inmediatamente después del nacimiento. Incluso dicen los maestros de la ortopedia que esta patología se debe tratar inmediatamente el niño está naciendo. En el momento en que el niño está naciendo, se termina esta patología, se debe comenzar a hacer el tratamiento. Entonces, el recién nacido con hiperextensión o subluxación leve puede ser proclive a que se le coloquen pues férulas de yeso seriadas. Es decir, se le pondrán en una posición, digamos, de flexión, digamos, de 10, 20 grados, de flexión de rodilla de 10, 20 grados. Una semana, la siguiente semana se le hacen ejercicios de rehabilitación durante 1 o 2 horas. Se le enseñan a los padres cómo tienen que hacer los ejercicios de rehabilitación. Inmediatamente terminado ese proceso de rehabilitación, se le colocará una férula aumentando la flexión, ¿no? Entonces, ya pues se podría conseguir en estos casos, ¿no? En los casos de Fischer y Custer 1 y 2, se pueden llegar incluso a hacer flexiones de la rodilla hasta los 90 grados, pues después de un mes o 2 meses, sobre todo después de 2 meses, ¿no? De tratamiento con férulas ortopédicas y con ejercicios de rehabilitación. Lo que no sucede pues en la relación de tercer grado, en que generalmente es de tipo quirúrgico. Y nosotros hemos hablado antes de medios de diagnóstico radiológicos. Los medios de diagnóstico radiológicos generalmente son para hacer una evaluación del grado de subluxación, o sea, ver qué grado de Fischer y Curtis es la luxación. Pero, ¿por qué no les he hablado de la tomografía y de la resonancia magnética? Porque sobre todo la resonancia magnética nos va a permitir ver cuáles son los elementos o las partes blandas que están lesionadas. Y generalmente este tipo de tomografías, ya sea la la resonancia magnética, nos va a servir para ver qué tipo de tratamiento debemos hacer. Si debemos hacer elongaciones del tendón rotuliano, elongaciones del tendón del cuádriceps con sección de la rótula también, y reparación de repente ya de los ligamentos cruzados. Vean ustedes acá como un niñito se le está haciendo el tratamiento con ferulitas de yeso, ¿no? Vean, se le está poniendo ferulitas de yeso, haciendo de que la rodillita pues se la pueda colocar en una posición ya de flexión, miren ustedes acá más o menos de unos 20 grados. En este caso este niñito pues, tiene una flexión ya de casi 90 grados, ¿no? 45 grados. Entonces, esta es la forma en que se debe hacer el tratamiento. Hacerlo en forma muy paulatina y ven ustedes acá esto, que es importante, un gran paquete de pañales entre las piernitas. ¿Para qué? Seguro que este niño se le ha diagnosticado también una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, con este paquete, pues estamos haciendo de que el niño pueda tener bien una amplitud, ¿no? Acá en la caderita, pues, de abducción y pueda, pues, centrarse las cabecitas en el cótilo que está mal formado, ¿no? Las cabecitas se formarán en el cótilo. Entonces, esto es importante para el tratamiento. Entonces, cuando la luxación o subluxación no se pueden reducir ortopédicamente, o sea, son del grado 1 y 2 de Fischer y Custer, y Curtis, perdón, entonces generalmente son quirúrgicas, ¿no? Entonces, cuando se producen este tipo de luxaciones y hasta los 6 meses no avanzamos adecuadamente, se deben hacer tratamientos quirúrgicos antes de que el niño comience a querer caminar. No pueden ser a 6 u 8 meses, antes de que el niño quiera pararse, porque cuando el niño ya comienza a parar, ya se va a tomar mayor tono la musculatura del tríceps crural, y ese tono va a evitar que se pueda realizar cualquier tipo de plastía, digamos, del tendón rotuliano y también del tendón del cuádriceps. Entonces, pues, este tendón del cuádriceps, lógicamente, si está contracturado, habrá que alargarlo. Y generalmente se lo secciona longitudinalmente
y cortando también la rótula y se lo lleva, se consigue pues la flexión haciendo el desplazamiento de los segmentos de esta sección longitudinal del tendón y se le hace la sutura y se va consiguiendo poco a poco la flexión. Es decir, si nosotros tenemos al tendón vamos a ver, acá tenemos la rótula, ¿no? Este es el tendón del cuádriceps. Acá tenemos el tendón rotuliano. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este caso? Lo que se tiene que hacer es una sección en esta forma, la forma de una L, de tal forma que en el momento en que se hace la flexión, se van a desplazar estos fragmentos, incluyendo la sección de la rótula, y nos quedará pues en esta forma, ¿no? El tendón, acá la rótula, ¿no? Y esta parte del tendón, pues lógicamente nos quedará más arriba, ¿no? Entonces será así. Perdón, está mal dibujado, pero esto nos quedaría así. Entonces esta parte se ha desplazado hacia arriba y esta parte de acá se ha desplazado hacia abajo. ¿Para qué? Para alargar el tendón, para que ese tendón sea más largo, haciendo esta sección. Entonces, si nosotros tenemos un niño y ya ha comenzado a levantarse, a ponerse de pie, este tendón se va a poner más rígido y va a ser más difícil que pueda hacerse este tipo de cirugía. Son cirugías muy difíciles, son cirugías que requieren de todo un equipo de cirugía ortopédica, porque no solamente se trata el tendón, pues, sino se trata también de ver los niveles y las características de la cápsula y de los ligamentos cruzados, cómo están. Entonces, cuando hay este tipo de luxación, es lógico que no solamente va a ser la parte de los tendones los que van a estar contracturados, sino también va a haber una contractura de la cápsula, va a haber contracturas de los ligamentos cruzados, y todas estas contracturas necesitan pues realizársele liberaciones y plastías. Es lo mismo que puede ser que también ya haya pasado mucho tiempo y que la tibia, y sobre todo la tibia, pueda estar pues ya en cierta forma, digamos, alterada en su morfología. Entonces hay que hacer osteotomías, cambiarle la posición y tratar que el cóndilo femoral interrelacione pues con el platillo tibial. Entonces es una operación muy compleja. Lo importante para ustedes es que sepan que en atención primaria tienen que saber hacer el diagnóstico y evaluar al paciente también en otras áreas del aparato locomotor y ver si no tiene algunas patologías relacionadas. Y si es posible, ustedes en el momento en que el niño nace y si tiene las condiciones de una subluxación tipo 1 o 2 de Fischer y Curtis, entonces hay ponerle sus yesitos, ¿no? Ya enviarlo al ortopedista con un yesito, aunque sea con la rodilla en extensión. Porque yo les voy a decir de que los padres, en el caso de estos niños con enfermedades congénitas, son muy reacios a que se los transfiera a los niños. Incluso prefieren que los niños mueran antes de que se los lleve a este tipo de tratamiento ortopédico o quirúrgico. Pero ustedes tienen que ser convincentes para que estos niños puedan ser trasladados a un hospital y ya incluso que ustedes les hacen ver, miren, esta rodillita se puede doblar y poquito a poquito el niño va a mejorar, para no llegar pues a un tipo de consecuencias como esta. Miren ustedes acá cómo el niño está caminando con las rodillas, pero ni siquiera con las rodillas, está caminando con el hueco popliteo, ¿no? Ven cómo caminan los niños. Y si no caminan así, pues van a caminar así, ¿no? Vean ustedes cómo caminan con los piecitos adelante, pero vean ustedes, la rodilla está acá y este es el hueco popliteo con una flexión posterior. A este paciente se le hizo un tratamiento quirúrgico y ha quedado en esta forma. Por lo menos está ya de pie, pero no se ha logrado reducir completamente la luxación porque persiste la luxación. Entonces,
Estos ya son casos extremos que no se deben de llegar sin atención primaria. Nosotros sabemos diagnosticar y sabemos convencer a los padres de familia de que este niño puede tener una buena evolución si se le hace un tratamiento ortopédico precoz y sobre todo convencerlos de que este tratamiento ortopédico no es de 1 o 2 semanas. Este tratamiento ortopédico es de años. Porque no obstante que se pueda lograr en cierta forma la flexión, digamos, a 90 grados de la rodillita, esa flexión se tiene que mantener con férulas posteriores durante muchísimo tiempo. Y además, pues los padres tienen que aprender a hacer la parte de rehabilitación. No se le puede poner una férula y dejarlo al niño con la férula hasta 90 grados. Se puede progresar la flexión más, pero esto mediante ejercicios de rehabilitación. Bien, entonces no se olviden ustedes que no es nada raro que en algún momento ustedes vayan a ver un paciente de estos, no en estas condiciones, sino en las condiciones que hemos visto anteriormente, pues con su luxación, naciendo con una luxación de rodilla, en esta forma, y no descuidarlos a estos niñitos, sino ver qué nivel, qué límite de extensión tiene. Si es una extensión que está relacionada, digamos, a una Curtis y Fisher 2, 1, pues hay que hacerle tratamiento sin ningún temor. Es hacerle una ligera extensión, suavecita la extensión, y hacerle esta extensión durante por lo menos 1 hora, o si es un mayor tiempo, ustedes pueden estar haciéndole los movimientos de la rodillita para que se vaya soltando esa extensión. No se olviden de que en los niños pues todavía no hay una actitud de defensa, porque este niño no va a poner su pierronita dura para que ustedes no le realicen estos movimientos. Pero tampoco se van a valer ustedes de esto, ¿para qué? Para hacer una extensión violenta de la rodilla, sino que ustedes le harán pues sus ejercicios leves y después le pondrán una ferulita de yeso, muy bien acolchada, tratando de mantener la mayor flexión sin exceso de la rodillita. Y ya pueden transferir ustedes a un hospital. Entonces, el traumatólogo pues lo verá, el especialista lo verá y dirá muy bien, ¿sabe qué, doctor? Le estamos devolviendo al paciente, le estamos haciendo la contrarreferencia, pero usted no los envía cada 2 semanas o que 3 semanas. O pues usted puede quitarle los yesitos y hacerle ejercicios, y si ve que usted que se flexiona mejor la rodilla, colocarle una ferulita un poquito más flexionada. Entonces, esas, digamos, son las condiciones que ustedes deben tener para este tipo de pacientitos y no llegar, pues, a llegar a esto, ¿no? Llegar a poder, en cierta forma, mejorar la posición de la rodilla y sobre todo descartar el problema de las caderitas y, lógicamente, evitar, pues, que el paciente vaya a llegar a esto. Que ahora ya no se ve con frecuencia, o ya no se ve en estos casos, pero hay, sobre todo en la selva, ¿no? Y en sitios donde no hay mucha relación médico-paciente, se ven estos casos. Sobre todo en Brasil se ven con frecuencia. Y bueno, en la selva, yo he visto un solo caso de un niño de 10 años que vino en esta posición ya. No logramos hacerle nosotros el tratamiento porque pues no teníamos resonancia magnética, no teníamos tomografía y lógicamente que se necesitaba de todo un equipo de ortopedistas para poder resolver esto y lo derivamos al hospital del niño. Lamentablemente perdimos el caso, no sabemos si el niño cómo habría evolucionado. Pero lo importante es hacer un diagnóstico precoz, el tratamiento desde el momento que están haciendo, diagnosticar otras patologías que puedan estar relacionadas a esto, a esta patología de la luxación congénita de rodillas y derivar al paciente en buenas condiciones. Bien, creo que esta no es una patología difícil de diagnosticar, no es una patología difícil de tratar, si es que se la diagnostica precozmente y sobre todo si se hace un buen diagnóstico, viendo pues de que es una patología que tiene la posibilidad de recuperarse
de acuerdo a la clasificación que hemos visto. No les pregunto si tienen alguna pregunta. He hablado yo con la doctora Jenny Lube para que ustedes hagan un trabajito de investigación. Van a hacer un trabajito de investigación estadística. La señorita Gaby Mariluz falta. Milagros. Doctor, estoy presente. Presente. Falta Milagros, muy bien.